Día bendecidos, benditos y benditas de Dios. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste a la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. ¿Quién las vino a hablar? Dios. Muy importante que nosotros prestemos mucha atención a este estudio que Dios nos da el día de hoy, porque nuestro pastor es Dios. Eres el que nos guía, eres el que nos pastorea, eres el que hace que tengamos un mejor y cada vez y más eterno peso de gloria. Es Dios el único que por medio de su palabra hace que nosotros seamos transformados. Por eso hoy vamos a conocer cómo hago la voluntad de Dios. Así es el título. ¿Cómo hago la voluntad de Dios? Dios nos va a explicar hoy cómo hacemos su voluntad, sin la que nadie puede entrar en el reino de los cielos. Mira, nadie va a poder entrar en el reino de los cielos si no conoce la voluntad de Dios. Y muchos están tirando la piedra fuera del pote, porque no conocen siquiera quién la trajo, a quién que se le dio la voluntad de Dios, sin la que nadie, ni pastores, ni curas, ni sacerdotes, mira, el Señor lo decía tan claro que se lo dijo a María, a Santiago y a Juan, sin la que nadie puede entrar en el reino de los cielos. Si no conocen la voluntad de Dios, no pueden entrar en el reino de los cielos. Y esto es necesario que todas las personas en el mundo lo conozcan, porque entonces están atrás de una religión, están atrás de un dogma, están atrás de una doctrina, y muchas veces son tan sencilla la enseñanza de Dios y tantas falsas doctrinas que hay. Y terminamos cayendo en el hueco donde esos líderes están. Por eso el estudio de hoy tiene mucha relevancia y una gran importancia de que prestemos mucha atención. Con nosotros nos acompañan también los ministros Miguel Daniel, Carlos Daniel y Eloy Miguel, ministros competentes del Evangelio de Dios. Adelante, bendecido Miguel Daniel, ministro del Señor. Feliz día. ¿Cómo está tu amada iglesia del Señor? Brillando aún más que el sol. Cuando brilla más que el sol, te espíritu está completa. Entrando a la bendición del plano santo de mi alimento. Hoy le voy a hablar sobre los 10 mandamientos. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo, no dará imágenes. El tercero, no tomará el nombre de Dios en vano. El cuarto y tercer sábado. El quinto, honra a tu padre y a tu madre. El sexto, no cometerás homicidio. El séptimo, no adulterarás. El octavo, no robarás. El noveno, no mentirás, verdadero falso testimonio. El décimo, no codiciarás tu cargo de prójimo. Hoy les presento el gran ministro a Carlos Daniel. ¡Abba, Padre! Feliz día, amada. Feliz día. ¿Cómo está toda la amada iglesia del Señor? Brillando aún más que el sol. Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo. Conteste la dimensión del pleno conocimiento de Dios. Vas a ver y no escuchar. Vea cosas por mí que no estoy hablando. Voy a hablar del 6 y del 3. Hijo, honra a tu padre y a tu madre. Que es el primer mandamiento sobre todas las cosas. Amén. Amén, Abba Padre. Con ustedes el ministro Eloy Miguel. Feliz día, amada. Feliz día. ¿Cómo está esta hermosa iglesia del Señor? Brillando aún más que el sol. Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo. Trata la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Diga de Dios. De Dios. Vas a oír y no escuchar. Bella cosa por mi voz que me dieron a hablar. Hoy voy a hablarle de Filipenses 4:13. Todo lo puede en Cristo que nos fortalece. Muchas gracias. Y con ustedes, hoy presento al gran ministro Miguel León Peña. Abba Padre. Abba Padre, ministros competentes de un nuevo pacto
establecidos sobre mejores promesas, por lo cual clamamos Abba Padre. La plataforma pues no me permite que salgan sus imágenes en él, pero nosotros conocemos muy bien a estos ministros, que yo después los voy a poner acá en el TikTok una foto de ellos, por lo cual clamamos Abba Padre. Bueno, ¿cómo hago la voluntad de Dios sin la que nadie puede entrar en el reino de los cielos? Bueno, en primer lugar lo que tenemos que hacer es conocer quién nos trae la voluntad de Dios. Si nosotros no conocemos quién trae la voluntad de Dios, sin la que nadie puede entrar en el reino de los cielos, es imposible que nosotros podamos entrar en el reino de los cielos. Así lo dijo nuestro Señor y Cristo bendito. Por eso la importancia de conocer, aceptar y respetar la voluntad de Dios, sin la que nadie puede entrar en el reino de Dios y su justicia. Para conocer esto, primero debemos aceptar que Pablo es el apóstol de gracia. Pablo es el apóstol de gracia. Si nosotros no aceptamos a Pablo como el apóstol de la gracia, es imposible que nosotros podamos conocer la voluntad de Dios, sin la que nadie puede entrar en el reino de los cielos. Y ya se lo voy a aclarar, como el Señor dijo que no entrarán en el reino de los cielos, así echen demonios, así prediquen en el nombre del Señor, así hagan milagros, no van a entrar en el reino de los cielos, sino reconocen a Pablo como el apóstol de la gracia y a Pedro como el apóstol de la circuncisión. O sea, Pedro no me trae sino que el mensaje que el Señor Cristo bendito vino como el Hijo de Dios a cumplir el pacto de la ley para el perdón de pecados. Eso es lo único que viene a hacer Pedro. Pero Pablo, el apóstol de los gentiles, nos viene a enseñar todo el consejo de Dios por el Espíritu Santo de Dios que está en él, para que nosotros podamos entrar en el reino de Dios y su justicia. Recordemos que Juan el Bautista dijo: el reino de Dios está cerca. Cristo dijo: el reino de Dios se ha acercado. Y Pablo dice: yo predico el reino de Dios. Si nosotros no le prestamos atención a Pablo, nosotros estamos tirando la piedra fuera del pote. No estamos haciendo nada. No estamos ganando ni la buena carrera, ni la buena batalla, porque lo primero que hay que hacer es creerle a Dios. Y Dios escogió él mismo a Pablo como el apóstol para los gentiles, para los reyes y aún para los hijos de Israel. Recordemos lo que está escrito en Romanos capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, el cual anunció por sus profetas, los originales, no los embusteros y los falsos que se están poniendo ahorita títulos de profeta y títulos de apóstoles. Mire, ustedes están tirando la piedra fuera del pote. Ustedes están súper mega equivocados. Y a ustedes, de ustedes fue que habló el Señor en los días de su carne, cuando dijo: en aquel día me dirán, Señor, Señor, y yo les declararé, no los conozco, hacedores de maldad. Pablo, el apóstol de gracia, dice en Romanos capítulo 1, del 1 al 5. Pablo, siervo de Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. No es el evangelio según San Pablo, es el evangelio de Dios. También dice que fue anunciado por los profetas y por quien hoy recibimos. Diga: yo lo recibo. Mira, la gracia y el apostolado. ¿Para qué? Para la obediencia a la fe en todas las naciones. Esta gracia y este apostolado es para obedecerlo. Yo tengo que obedecer lo que me dice el amado apóstol Pablo por el Espíritu Santo de Dios que está en él. No sé ustedes.
Pero nosotros tenemos que comprender que si nosotros no obedecemos el mandamiento del Espíritu Santo de Dios, nosotros no vamos a tener un fin, el fin que nosotros merecemos. Pues el fin que nosotros merecemos es que nosotros, antes de partir con el Señor, veamos la gloria de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios viviendo en el Edén. Es lo que nosotros necesitamos y deseamos. Todo hombre que antes de partir con el Señor veamos aquí esa gloria de Dios que hizo desde el principio para los hijos que hace a imagen y a semejanza de Dios. Estos somos nosotros. Así que para ver eso tenemos que obedecer esta fe. Para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Del nombre de quién? De Cristo, Señor nuestro. Como está escrito en Gálatas capítulo 1, 11 y 12. Pues el evangelio anunciado por mí, dice el amado apóstol Pablo, no lo recibí de hombres como Pedro, ni por hombres como Cristo de Nazaret, sino que lo recibí por Cristo resucitado, el que descendió de los muertos y subió a los cielos. Este que trajo dones, que volvió a venir y trajo dones a los hombres. De este fue que Pablo recibió todo el consejo de Dios, como lo dice en Efesios, en el capítulo 3, versículo 1 al 12. Pablo es el administrador de los bienes de esta gracia de Dios. Si lo que ustedes pueden leer en las 14 cartas de Pablo y pueden llegar a comprender todo el propósito de Dios con él, leyendo el libro de los Hechos desde el capítulo 9 al 28, donde Lucas escribe mucho más tiempo, le dedica mucho más tiempo al apóstol de la gracia, para que nosotros pudiéramos hoy tener la certeza de lo que esperábamos y la convicción de lo que no veíamos, que es nosotros, la iglesia, ser fortalecida y formada como el gran templo de Dios. Y esta iglesia, que es formada por el Espíritu Santo de Dios, viene a enseñarle nada más y nada menos que a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. O sea, que esta iglesia, los miembros de esta iglesia le vienen a enseñar al papa, al cura, al pastor, al sacerdote judío, al sacerdote levítico, al sacerdote del mundo. Porque viene a revelarle los misterios de Dios el Padre y de Cristo, en quien, no en quienes, en quien está todo el conocimiento del evangelio de nuestra salvación. Esta gracia. Por eso está escrito en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, que por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, sino que es un regalo de Dios. No es por las obras de la ley de Moisés, de la ley de Moisés, como el apóstol de la gracia. Si usted no acepta, usted ministro, a Pablo como el apóstol de la gracia, usted es un ministro incompetente. Porque usted tiene que comprender que el mismo Pablo en Gálatas capítulo 2, versículos 7 y 8, explica que como le dieron a Pedro el evangelio de la circuncisión, ese mismo le dio a Pablo el evangelio de la incircuncisión. La buena noticia de Pedro era para Israel, 12 apóstoles para 12 tribus. Es la representación de cada tribu, cada apóstol. Y la buena noticia es lo que está escrito en el libro histórico de Hechos, capítulo 3, 22 al 26. Así como lo anunció Moisés, que dentro de nuestros hermanos saldría un varón, a cual mejor que a Moisés había que oír, y que Dios lo había enviado y anunciado por los profetas desde Samuel hasta Juan el Bautista, que Cristo venía a bendecir todas las familias de la tierra como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y es lo que Cristo ha hecho con mi vida y con la vida de cada uno de aquellos que le creen y obedecen sus mandamientos. Pues realmente Cristo te ha transformado del mal
al bien. Y es el propósito de Dios con él, nuestra santificación. Así que como primero debemos de aceptar a Pablo como el apóstol de la gracia para hacer la voluntad de Dios. Segundo, entender y llegar a comprender que fue escogido por Dios en Cristo, Señor nuestro, según el testimonio de Ananías, un hombre piadoso según la ley. Mira, presta mucha atención. Cuando en el libro histórico de Hechos, en el capítulo 9, versículo de 10 al 15, se le aparece el Espíritu Santo de Dios a un hombre llamado Ananías. Pero ojo aquí que Lucas dice de él, Lucas, el apóstol Lucas dice, un hombre piadoso según la ley. Cuando le está diciendo a los israelitas y le está diciendo a los gentiles, un hombre piadoso según la ley, está diciendo un hombre que habla verdad, un hombre que no miente, un hombre que se da testimonio de él, que verdaderamente hay que creerle. Por eso hace énfasis en decir, un hombre piadoso según la ley fue escogido nada más y nada menos que por el mismo Dios para decirle que fuera a la calle que se llama derecha y buscara en la casa de uno llamado Justo a un hombre llamado Saulo de Tarso, que este hombre oraba. Y entrando y diciéndole, hermano Saulo, recobra la vista, en aquel mismo instante que Pablo, que había perdido la vista por la gloria de Dios que había visto, recuperó la vista. Y Pablo entonces oyó de él. Mira aquí como dice el tercer punto. Ananías da testimonio que Pablo es escogido para ser enviado a los gentiles, a los reyes y aún a los hijos de Israel. Así está escrito en el libro histórico de Hechos, en el capítulo 22, del 12 al 15. Entonces Pablo, que estaba orando, vio a Ananías que entró. Oyó que Ananías entró y le dijo, hermano Saulo, recupera la vista. Y en ese mismo instante Pablo recuperó la vista. Y le dijo más, el Dios de nuestros padres, esto quiere decir, los israelitas saben de lo que estoy hablando, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Israel te ha escogido. ¿A quién? A Pablo. Te ha escogido ¿para qué? Para que conozcas su voluntad, sin la que nadie puede entrar en el reino de los cielos, y veas al justo y oigas la voz de su boca. O sea que no es que le va a hablar a alguien para que te venga a hablar, y no es que tú no lo vas a ver, vas a ver al justo y vas a oír la voz de su boca y vas a conocer la voluntad de Dios, sin la que nadie puede entrar en el reino de los cielos. Nuestro Señor Cristo bendito habló cómo podemos entrar en el reino de los cielos y también dio instrucciones del que no va a entrar. Nos vamos al libro histórico de Mateo, hermano, porque usted dice que es un libro histórico. Hay muchos ya teólogos que me reclaman esto. Resulta que Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cuando tú lees esos evangelios, cuando los lees, tú lo que estás viendo ahí es la historia de Cristo de Nazaret. Te está dando el testimonio de lo que un hombre llamado Cristo de Nazaret hacía en el tiempo que estuvo aquí en la tierra. Por eso se da testimonio de que, por ejemplo, en la resurrección de los muertos, uno dice habían dos ángeles, uno dice habían dos ángeles dentro de la cueva, uno dice estaba el ángel en la cabeza, otro en los pies, y en el otro no había ángel sino después. Cuando usted ve que cada uno está hablando diferente, está contando la historia diferente, de varios puntos de vista.
El asunto está en que los 4 hablan de que estaba el Cristo, el que había muerto, estaba resucitado. Ya no estaba ahí. La piedra estaba quitada. Y ya el cuerpo no se encontraba ahí. Entonces los 4 dan testimonio, aunque con versiones diferentes, de que Cristo había resucitado de entre los muertos. Por eso son para mí libros de historia. Hablan de lo que ocurrió. La historia de lo que pasó. ¿Está oyendo Miguel Daniel? Muy importante. Ahora bien, en el libro histórico de Mateo, capítulo 19, 16 al 22, mira lo que dice el Señor. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Estamos hablando de cómo hago la voluntad de Dios. Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Porque Dios es espíritu. Y los frutos del espíritu es amor, bondad, mansedumbre, tolerancia, perdón. Esos son los frutos del espíritu. Y son buenos los frutos del espíritu. Pero él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Bueno, solamente hay uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. ¿Qué tenemos que hacer para tener la vida eterna? Guardar los mandamientos. Mire qué fácil. Le dijo: ¿cuáles son? El Señor le dijo: no cometerás homicidio, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, honra a tu padre y a tu madre. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. O sea, que se puede guardar. Sí. ¿Qué más me falta?, le dice el joven. El Señor le respondió: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Y ahí es donde viene: le es muy difícil a un rico entrar en el reino de los cielos, porque el que más tiene, tiene más avaricia. No quiere perder lo que tiene. Pero no nos hemos dado cuenta de que cuando nos vamos de este planeta, nada nos podemos llevar. Así que el Señor lo que le estaba diciendo: es mejor tener tesoros en el cielo y no tener tesoros en la tierra. Porque si tú vas guardando tesoros en el cielo, o sea, la gracia del Señor, la bienaventuranza que llega a través del cumplimiento de los 10 mandamientos de Dios, escrito por la mano de Dios, la bienaventuranza de participar de la sedaca, o sea, de la justicia que viene a través del amor. Entonces eso es lo que tú estás guardando, tesoros en el cielo. Porque el que bien siembra, bien recoge. Ahora bien, para entrar en el reino, cumple ahora. ¿Quieren ustedes entrar en el reino de los cielos? Entonces debemos de copiar, aprender y cumplir los 10 mandamientos. Ahora, yo hago una encuesta y les pregunto: ¿conoce usted los 10 mandamientos? Miren, y del 100%, el 90% no se lo sabe. Yo creo que más de un 90% no se conoce verdaderamente los 10 mandamientos. Porque tenemos y traemos un problema grave desde atrás, que es que la católica, apostólica y romana, que es la iglesia más antigua, el segundo mandamiento no lo ordenó que se guardara.
Y entonces muchos católicos, apostólicos y romanos que se saben los 10 mandamientos no pueden cumplir el segundo porque simplemente no lo tienen como el segundo mandamiento, que es no arrodillarte delante de ninguna imagen creada por manos de hombre. ¿Y cuántas personas no tienen el santico, la virgencita, la estampita, el rosario en su casa? Un 70% de las personas en el mundo son católicos, apostólicos y romanos. Y como no le enseñaron bien los 10 mandamientos, entonces adoran imagen y ya faltan a los 10 mandamientos. Porque si tú cumples 9, es como cuando la persona hace 999 cosas buenas y una sola mala. ¿Qué le pasa cuando hace la mala? Si la persona hace 999 cosas buenas y una sola mala, ¿qué le pasa cuando hace la mala? No se le perdona. No se le perdona. Y por esa mala, todavía las 999 que hizo buenas, no sirven. ¿O no es así? ¿No les ha pasado a ustedes eso? De la misma manera es con los 10 mandamientos. Si usted cumple 9 mandamientos y deja de cumplir uno, ya no lo cumplió. Porque imagínense ustedes una persona que cumpla 9 mandamientos, pero no cumpla no robarás. Y si está robando, ya está faltando a los 10 mandamientos, ¿o no es así? Y si está faltando a los 10 mandamientos, por uno solo, ya no tiene el beneficio. ¿Sí me estoy explicando? Ahora, no, Dios es bueno. Sí, Dios es bueno, pero también es fuego consumidor. Porque si no, no estuvieran pasando las cosas que están ocurriendo en el mundo. Si no, no hubieran guerras y rumores de guerra, no hubieran maremotos, no hubieran tsunamis, no hubiera terremotos, etcétera, etcétera, etcétera. Como los de Chloe, que todo se lo tragó la tierra. ¿Y quién hizo eso? Dios. Entonces pensamos que Dios no hace estas cosas. Sí, Dios las ha hecho. ¿Cuál es el propósito de Dios hacerlas? Bueno, que nosotros prestemos atención a Dios. Que nosotros digamos verdaderamente vale la pena respetar a aquel que nos creó. Porque Dios es nuestro creador. Y todo lo que nosotros tenemos desde que nacemos hasta el día de hoy es una bendición de Dios, es un regalo de Dios. Díganme ustedes, ¿cuántas veces en el día respiran? ¿Y quién les dio ese aire? Dios. Y lo que tienen puesto no se lo dio Dios. Porque aún si dijeran ustedes, no, esto lo tengo por el sudor de mi frente. ¿Y quién te dio la salud? Según Deuteronomio 32, 39, Dios es el que enferma y el que sana. Así que si tienes salud es gracias a Dios. O sea que todo lo que a nosotros nos rodea es una bendición y es un regalo de Dios. ¿Sí vamos comprendiendo? Ahora bien, ¿cómo hago yo para entrar en el reino y tener la vida eterna? Copiar, aprender y cumplir los 10 mandamientos. ¿Cuál es el primero? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Ahora bien, ¿dónde está el Señor tu Dios? En vosotros. Tengo que amarlo a vosotros, porque Dios está en vosotros. Segundo, no te arrodillarás delante de ninguna imagen, ni de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de las aguas. Lo que está arriba en el cielo, José Gregorio, María, la Chinita, San Pablo, San Pedro, Santiago, etc. No te harás imágenes ni ninguna semejanza, o sea, imágenes, fotografías, ninguna semejanza, algo que se le parezca de ellos, ni de lo que está en la tierra. Lo que está en la tierra, presidentes, gobernadores, alcaldes, artistas. No te inclinarás a ellos ni la venerarás.
Ese es el segundo mandamiento. El tercero, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Esta palabra no es para tomarla en vano, es para cumplirla, es para obedecerla. El cuarto, honrarás el séptimo día. Mira, a usted, ministro, ¿cuál es el séptimo día para usted? Y entonces algunos me van a decir, el séptimo día es el domingo. Bueno, permítame decirle que usted tiene un pelón grande aún leyendo las Escrituras. Porque si Cristo resucitó el primer día y Cristo resucitó un domingo, entonces el primer día es un domingo. Ahí no hay pele. ¿Qué día resucitó Cristo? El primer día de la semana, dicen las Escrituras. Y si usted sabe que Cristo murió un viernes y reposó el sábado y el domingo resucitó de entre los muertos para salir a trabajar otra vez, entonces usted tiene que saber que el primer día es el domingo y el séptimo, ¿cuál es? El sábado. Mira, eso es tan lógico como que 1 más 1 es 2. Así que, ¿qué día debemos de honrar? O sea, dejar de trabajar y dedicarle tiempo a Dios, el día sábado. Esto lo ha hecho Israel durante toda su vida, todo su tiempo. Y nosotros adoramos al Dios de Israel. Entonces no podemos fallar en esto. No, pero que Cristo resucitó el domingo. Sí, a seguir trabajando. ¿O no está salvando vidas todavía Cristo hoy? Todavía lo está haciendo. ¿O no dice en el libro histórico de Hechos capítulo 13 versículo 47? Así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Y cómo puedes tú salvar a alguien sin el Espíritu Santo de Dios? Y el Espíritu Santo de Dios no es Cristo. Y no es de Dios. O sea que hoy somos el templo de Dios, morada del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo que está en nosotros está salvando a través del conocimiento del Evangelio, de la gracia de Dios. Espero que Dios abra el sentido del entendimiento para que comprendamos esto. Pues como está escrito en Daniel capítulo 12, versículo 10, los entendidos comprenderán. Así que el cuarto mandamiento es que no trabajarás el día séptimo, sino que lo dedicarás al Señor tu Dios. Si tú no obedeces esto, entonces tú estás tirando la piedra fuera del pote. Porque esto es un mandamiento ¿de quién? De Dios. Lo escribió Dios con su propia mano. Ni siquiera Moisés, ni siquiera los ángeles que se lo llevaron a Moisés, sino Dios. Y son los únicos 10 mandamientos que Cristo manda a cumplir a este joven. Los únicos 10 mandamientos que Cristo manda a cumplir a este joven. Y que el Espíritu Santo por el amado apóstol Pablo nos manda a cumplir a nosotros. Según Romanos capítulo 13. En el versículo 9 y 10. Ahora bien, el quinto mandamiento es honrar a padre y a madre. Si yo no tengo papá y mamá terrenal, tengo que saber que tengo a papá Dios y tengo que honrarlo. Y a la amada madre iglesia. Porque la amada madre iglesia juega un papel muy importante en el mundo. Son una madre. Y más son los hijos de la que no da a luz que de la que pare. Porque ciertamente una mujer puede parir hasta 10 muchachos, 20, si lo desea. Pero la amada iglesia pare 5,000, 100,000, muchos más. Y es de sentirlo nosotros cuando vemos a un miembro de la iglesia, cuando uno está en una leve tribulación momentánea, y ese miembro de la iglesia se te acerca, sea hombre o sea mujer, se te acerca y te apoya y te ayuda en tu leve tribulación momentánea. Y entonces tú te das cuenta y dices, verdaderamente eres una madre. Porque llegaste cuando más te necesitaba.
Y se da uno cuenta de que estas personas, por la justicia social, se apoyan unos con otros. Eso se llama amar al prójimo y cumplir el mandamiento de Dios. Esto se hace gracias al cuarto mandamiento. Porque el cuarto mandamiento lo que nos dice es que en este día nosotros nos reunamos como una gran familia, hermanos y hermanas, como una gran familia, para que Dios nos bendiga por el conocimiento del Evangelio de su gracia y nosotros participemos por medio de la obediencia a ella en estas buenas obras preparadas por Dios de antemano, para que anduviésemos en ella. Así que honra a tu padre y a tu madre. Honro a Dios y a la iglesia. El sexto mandamiento: no cometerás homicidio. El séptimo: no cometerás adulterio. El octavo: no cometerás hurto, no robarás. El noveno: no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Y el décimo: no envidiarás, o sea, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni su esposa, ni su esposo, ni sus hijas, ni sus hijos, ni sus bienes, ni sus trabajadores, ni sus empresas, ni sus vehículos. No lo codiciarás. Esto es lo que santifica al hombre, como está escrito en Romanos 13:9, que le acabo de decir, 13:9 y 10. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Cuál es el cumplimiento de la ley? El amor. El amor. Para los que se creen ya salvos, no es rey. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Recuerden, el que se humilla será engrandecido. Como está escrito en el libro histórico de Mateo 23, 11 al 13. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, dice el Señor, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Esto está ocurriendo hasta el día de hoy. Hay muchos ministros incompetentes que no están permitiendo que la Grey entre. ¿Por qué? Porque se están ocupando mucho más en decirle a la Grey: mira, usa un velo, tienes que tener un velo puesto. O decirle: no uses pantalón, tienes que usar una falda larga. O decirle: cuidado con esos zarcillos. Hipócritas. Mandan a hacer estas cosas, pero verdaderamente no guardan el amor. ¿De qué vale hacer una cosa y no hacer la otra? Hay cosas que son mucho más importantes para Dios, como los 10 mandamientos. Porque estaba fundada, entonces dice: muchos, aquí en el libro histórico, estamos en el libro histórico de Mateo 23, 11 al 13. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos dentro de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis a entrar
a los que están entrando. ¿Acaso no han entendido lo que está escrito en el libro histórico de Mateo, en el capítulo 7, 21 al 23? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, ¿no predicamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Aquí conoceréis a los falsos profetas. Los falsos profetas prefieren levantar a un muerto, prefieren echar a un demonio, prefieren predicar en el nombre del Señor, pero no enseñan los 10 mandamientos de Dios. Ni ellos lo cumplen porque no se lo saben. Y si ustedes quieren, hagan una prueba. Pastor que usted consiga por ahí, pregúntele cuáles son los 10 mandamientos. Hágalo. Y le apuesto que de cada 10, 9.5 no se lo saben. Porque el que medio se lo sabe, no se lo sabe como es. Y aquí es donde están tirando la piedra fuera del pote. Porque esos 10 mandamientos los escribió Dios con su propia mano. Y fue los únicos que escribió y que hizo Cristo cuando los cumplió en su vida aquí en la tierra. Y es el único mandamiento que Dios nos manda a hacer. Porque amando a nuestro prójimo como a sí mismo, cumplimos los 10 mandamientos. Entonces dice, muchos me dirán en aquel día, dice el Señor. ¿Quién dice? El Señor. No predicamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Fíjate, un hombre que haya hecho un milagro de sanación, pero Dios le va a decir, tú eres un hacedor de maldad. Un hombre que predique en el nombre de Cristo y Dios le va a decir, apartaos de mí, no os conozco, hacedor de maldad. Un hombre que saque demonios y Dios le va a decir, apartaos de mí, no los conozco, hacedores de maldad. ¿Usted va comprendiendo? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Quién es la roca? Cristo. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, oído, amada Madre Iglesia en todas partes del mundo. Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Por qué? Porque no cumplieron los 10 mandamientos de Dios. Primero, cualquiera que me oye, oído amada, estas palabras y las hace, ¿cuáles palabras? Hacer la voluntad de mi Padre. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente. ¿Cuáles palabras? Hacer la voluntad de mi Padre. Segundo, ¿cuál es la voluntad de mi Padre? Bueno, Primera Tesalonicense en el capítulo 4, en el versículo 3. Dice el amado apóstol Pablo, diga Pablo.
Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Santificarnos. ¿Cómo nos podemos santificar? Con el día de reposo. Cada sábado, reunidos en familia, hermanos y hermanas, con papá y con mamá, la amada Madre Iglesia, que es formada por vosotros, y Papá Dios que mora dentro de cada uno de vosotros en cada gesto de bondad, amor, mansedumbre, tolerancia, templanza. Ahí está Dios. Ahí yo puedo ver a Dios. Y ahí es donde nosotros vemos la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Usted va comprendiendo? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Esto está fácil. Creo que vamos por muy buen camino. Tercero, ¿y cómo podemos ser santificados? Cumpliendo el cuarto mandamiento. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? Guardar el día sábado. Porque Dios bendijo ese día para santificarnos. Así está escrito en Éxodo capítulo 20 del 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Para qué? En este día es que santificamos nuestra alma, que es nuestro cuerpo. 6 días trabajarás y harás toda obra. Pero el día séptimo, o sea, el sábado, lo guardarás para el Señor. Mas el séptimo día es de reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna. ¿Dice tu Biblia eso? Amén. Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y le hago aquí un paréntesis para que comprendan algo, porque a veces juzgan al ministro y dicen, ministro, pero el hijo suyo que no está viviendo con usted, no está cumpliendo el día de reposo. Por eso, muy importante lo que te dice aquí, porque el Señor no se pela en nada. Dice, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. O sea que si usted se viene a vivir hoy conmigo, usted tiene que cumplir el día de reposo, si no, no puede vivir conmigo, pues. Lo que estén viviendo dentro de las puertas de mi casa. ¿Usted va comprendiendo? Esos son mi responsabilidad en lo que a Dios se refiere. Por eso es muy importante que nosotros sepamos si estamos afirmados en esta congregación. ¿Ve? Ciertamente, una persona que viva en Rusia o en China o en Estados Unidos no puede venir hasta aquí cada sábado, ¿verdad que sí? Pero si desea permanecer en esta congregación, o sea, si le gusta la buena palabra de Dios que aquí ofrecemos, si en cualquier parte del mundo, pero nos está oyendo por este medio, ¿ustedes creen que esta persona debe permanecer dentro de esta iglesia como miembro de este cuerpo? ¿Ah? Yo recibo que sí. Pero si eres miembro de este cuerpo, ¿debieras tener la misma mente y el mismo parecer, sí o no? Amén. Obligatoriamente. Porque un cuerpo no puede estar dividido, cabeza por aquí, miembros por allá, tronco por allá. ¿Sí comprendemos? Ahora, en cualquier parte del mundo donde se encuentre este miembro de este cuerpo de Cristo, por eso es que para nosotros el Dios de la católica, apostólica y romana no es nuestro Dios. El de los pentecostal no es nuestro Dios. El de la bautista, presbiterianos, testigos de Jehová no es nuestro Dios. ¿Por qué? Porque el de la católica, apostólica y romana permite adorar imágenes, el nuestro no. El de pentecostal cree que hay un diablo que es el que hace la maldad que ellos hacen. El nuestro no. El nuestro nos dice, los malos son ustedes.
Tienen que dejar de hacer la maldad. El de los testigos de Jehová se llama Jehová. El nuestro no, el nuestro es el eterno, el gran yo soy, el todopoderoso, el invisible, el inmortal. Para uno solo Jesús, para ellos es solo Jesús, para nosotros es el Cristo resucitado. Por eso no es el mismo Dios. Lo que le permite a ellos, su Dios, a nosotros no nos lo permite. Entonces, ¿a quién voy a obedecer yo? ¿Al Dios de ellos o al Dios mío? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Israel. Al Dios nuestro. Si el Dios nuestro me está diciendo a mí, mira en Isaías capítulo 66, versículo 23, no dejéis de congregaros como muchos tienen por costumbre. Yo entiendo que el que está en Estados Unidos, en Ecuador, bueno, no van a poder venir hasta aquí. Pero hoy Dios le ha dado esta ventana para Dios entrar por esta ventana a su vida, que es este medio del internet, el live, para que ellos lo puedan ver, ¿sí o no? Pero si tienen la misma mente y el mismo parecer, entonces saben que esta iglesia, esta congregación, tiene sus estatutos, sus mandamientos, sus preceptos o como lo quieran llamar, ¿verdad? Establecidos por Dios, a lo cual hay que obedecer en todas las naciones. Porque si no nos dijera Romanos capítulo 1, versículo 5, que hemos recibido esta gracia y al amado apóstol Pablo con una condición, obediencia a esta fe en todas las naciones por amor de su nombre. Entonces, ¿vamos a obedecerlo o no vamos a obedecerlo? Se lo voy a explicar de esta forma más fácil. Si el ojo codicia en un cuerpo que tiene muchos miembros, si el ojo codicia y la mano hurta y el pie corre a esconder lo hurtado, no van a venir a sacarte el ojo, quitarte la mano y quitarte el pie. No, a todo el cuerpo lo echan en la cárcel. Porque todos los miembros pagan justo por injusto. Así de la misma manera con el Señor nuestro Dios. Si nosotros nos consideramos miembros de esta iglesia, entonces todos nosotros debiéramos de obedecer el Evangelio de Dios que nos da por esta iglesia. ¿Sí vamos comprendiendo? Y tener la misma mente y el mismo parecer. ¿Y qué nos pide el Señor a esta iglesia? Bueno, cumplir los 10 mandamientos. Más nada. ¿Sí vamos comprendiendo? Entonces dice el cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo. Entonces, si vos tenés que acordarte del día de reposo, tenés que saber que no vas a trabajar en ese día. Porque si uno de los miembros de esta iglesia trabaja ese día, entonces no está cumpliendo todo el cuerpo. Porque uno solo no cumplió. Entonces no se llamen miembros de esta iglesia. ¿Sí me explico? Porque los miembros de esta iglesia tienen que obedecer lo que Dios está estableciendo para que empiece a mejorar las cosas, nuestra vida, para que empiece a mejorar, para que empiece a florecer ese jardín del Edén en nosotros. Nosotros tenemos que dar nuestro paso. ¿Por qué fue expulsado Adán y Eva del Edén? Por desobediente. ¿Y cómo Dios puede quitar las espadas para que nosotros entremos en ese Edén? Con la obediencia. Y si uno de los miembros del cuerpo de Cristo anda tirando la burrita para el monte, no vamos a entrar. ¿Por qué? Porque todos los miembros que comparecen ante el tribunal de Cristo están siendo juzgados. ¿O no es así? Por la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Todos juntos, unánime, ¿verdad? Ser responsable de la palabra de Dios.
¿Cuál fue la palabra que utilizamos ahorita? Nosotros debemos de ser, o sea, para no poner la palabra responsable, pero sí debemos de tomar esta palabra para obedecerla. ¿Ah? Comprometernos con la palabra. Comprometernos a hacerlo. Porque de nada vale, porque eso lo hacen los gentiles que no conocen a Dios, de nada vale seguir nuestra vida, ¿verdad? Oír esta gracia y no obedecer esta gracia. ¿De qué vale? Es más del montón. Somos más pentecostal, más bautistas, más presbiterianos, más testigos de Jehová. Somos más del montón. Pero si nosotros nos comprometemos, esa es la palabra, ¿verdad? Compromiso. Nos comprometemos a si nosotros nos comprometemos a obedecer este evangelio, si nos comprometemos a obedecer este evangelio, va a ser mucho más rápido que nosotros podamos ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Porque ¿dónde se va a manifestar Dios? ¿No es en los obedientes o será que se va a manifestar en los desobedientes? En los obedientes. Eso es que esto es 1 más 1. Es una lógica. Entonces, el Señor nos está diciendo hoy cómo hago la voluntad de Dios. Nos está enseñando cómo hacer la voluntad de Dios. Primero, conócete bien los 10 mandamientos, ¿verdad? Conocer los 10 mandamientos, hacerlos y vivir por ellos. Ahora bien, el 4.º mandamiento: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7.º día es de reposo para el Señor, tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Señor tu Dios los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó y bendijo el 7.º día. Por tanto, el Señor Dios bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Nos está santificando en este día? En el 7.º día, Dios nos bendice con el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, Cristo bendito. Como está escrito en el libro histórico de Hechos 3:26. A vosotros primeramente Dios, quien, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. ¿Usted va entendiendo? Como está escrito en Isaías 66:23. Porque de mes en mes, ¿cómo es de mes en mes? Todos los meses. Y de día de reposo en día de reposo. ¿Cómo es de día de reposo en día de reposo? Todos vendrán a adorar delante de mí, dice el Señor tu Dios. ¿Cuántos dijo? ¿Algunos o todos? Todos. Todos. Así que para llegar a ser perfecto, primero, para entrar en la vida eterna, vamos a comernos los 10 mandamientos, aprendiendo a los de caletra y a vivir por ellos. ¿Qué le parece? Ese es el compromiso que vamos a adquirir hoy. ¿Qué le parece? Ahora, para ser perfecto, ¿cómo vamos a hacer esto? Utilizando sedaca. ¿Qué es la sedaca? La justicia social. La justicia social.
Ahora bien, es muy difícil hacer justicia social allá afuera. Porque entonces tú vienes y le regalas a alguien y ese mismo a veces después te viene a atracar. Es difícil. Entonces uno dice, viste, parece que no vale la pena ser bueno y todo lo demás. Pero resulta que Dios ha hecho un mecanismo perfecto. ¿Cuál es? Primeramente, la familia de la fe. Utilizar SEDACA y participar de la justicia social, primeramente con los hermanos de la fe, que debieran de ser agradecidos, que debieran de dar gracias a Dios y orar a Dios por los hermanos unos con otros. ¿Sí o no? ¿Ah? Yo recibo que sí. Como está escrito en Oseas capítulo 6, versículo 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. ¿Qué quiere el Señor? ¿Ah? Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Conocimiento y misericordia es lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Como dice en Romanos 1:5, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Ahora bien, ¿qué voy yo a obedecer en el día de reposo? Está escrito en el libro histórico de Hechos 20:35, que trabajando así debemos de ayudar a nuestros hermanos cumpliendo lo dicho por el Señor. Más bienaventurado es dar que recibir. Y también está escrito en 1 Corintios capítulo 16, 1 y 2. Cada primer día de la semana, como ordené en las iglesias de Galacia, para la siembra para los santos, cada uno de vosotros ponga algo aparte, para cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas, sino que esté puesto de generosidad y no de exigencia nuestra. ¿Por qué un ministro competente debe de recibir la siembra para los santos? Porque a su cargo está la viuda, el desamparado, el menesteroso, para llevar salud física, económica, moral y espiritual. Por eso los ministros competentes reciben la siembra que no es para el ministro ni para el pastor, sino para los santos. Como está escrito en 1 Corintios, en el capítulo 16, versículos 1 y 2, donde dice como título, la siembra para los santos. ¿Para quién? Para los santos. Es para cubrir esas necesidades. Recordemos que cuando en la antigüedad se pagaba el diezmo, o en Israel, el diezmo era para que no faltara alimento en la casa del Señor. Ahora no debe faltar alimento en la casa de ninguno de los miembros del Señor. ¿Y cómo se cubre esto? Con SEDACA, con la generosidad de cada uno de vosotros que participan de la siembra, y eso que hace que haya abundancia en la iglesia, para que si llegue un hermano con necesidad, el ministro cubra con la riqueza de la abundante gracia las necesidades de los santos. Para eso es la siembra, para que no falte alimento en la casa del Señor. ¿Y cuál es la casa del Señor? ¿Solamente mi casa? ¿O todos ustedes son miembros del cuerpo de Cristo y templos del Dios? Entonces, para que no falte alimento en la casa del Señor. A ninguno de nosotros. Porque si alguno de vosotros estuviera pasando una leve tribulación momentánea, entonces 0424-671-7553. Aló, bendecido, feliz, hermoso día. Amados, tengo una leve tribulación momentánea. Hoy no me han pagado o se me perdió la tarjeta y tengo el dinero guardado. O sea, está ahí, no lo puedo usar.
y no tenemos nada para el almuerzo. No hay problema, ya vamos a resolver. Porque para eso está la amada Madre Iglesia, y por eso se le dice, vos soy una madre. ¿Usted va comprendiendo? Para eso es la siembra para los santos. Por eso todos necesitamos participar de la siembra. Pues no sabemos, hoy podemos estar aquí arriba y mañana estamos abajo. ¿Sí vamos comprendiendo? Dios quiera que nunca estemos abajo y que siempre estemos arriba, pues más bienaventurado es dar que recibir. Pero si en alguna ocasión estaríamos abajo, entonces tendríamos a la amada Madre Iglesia y a Papá que nos aporte y nos ayude para salir de la leve tribulación momentánea. ¿Sí vamos comprendiendo por qué es importante la siembra? Y en esto se obedece también a la fe en todas las naciones. Esto va con Éxodo capítulo 20 del 8 al 11. Pues esta caridad entra en el día de reposo. En este día especial presentamos cada sábado ofrenda y sacrificio a Dios, ahora con nuestro culto racional, olor fragante. Una vez a la semana no solo traemos delante de Dios la ofrenda a Dios, que la recibe la iglesia, sino la bendición de Dios o santificación que recibimos por cumplirle a Dios a través de la obediencia a esta fe. Hace que tengamos nosotros un cada vez y más excelente y eterno peso de gloria. Ya que cada sábado Dios nos permite en nuestra reunión con Él la más humilde demostración de amor al prójimo. ¿Dónde le podéis demostrar más amor al prójimo que en la congregación? Y no es que la paz esté con nosotros y cada uno se va por su lado. No, aquí todos nos conocemos para la gloria de Dios. Todos somos hermanos y hermanas. Y todos participamos del mismo bautismo espiritual, que es el Espíritu Santo y fuego. Prestándole apoyo y ayuda a los más necesitados en gracia y bondad. Concluimos entonces que a través de la obediencia a la gracia del Señor cumplimos los 10 mandamientos y perfeccionándonos en Sedaca, o sea, la justicia social, que es a través de la bondad y la misericordia del dar. Si tú das, se te dará. Andarás siempre en victoria, porque Dios te suplirá con su riqueza en gloria. Por lo cual clamamos, Abba Padre. Recordemos lo dicho por nuestro Señor y Salvador, Cristo bendito. Más bienaventurado es dar que recibir. Por lo cual clamamos, Abba Padre. Miguel Daniel. La siembra. Sembra ya no. Con los frutos de mis labios, hoy alabo a mi Señor, al Cristo resucitado por la voluntad de Dios. Es Cristo mi gran pastor, que nos guía con su amor, para que brille en nosotros esa luz del Salvador. Cristo bendito, Dios Hijo y Salvador, hoy yo clamo
hijitos. Dios siempre nos quiere ver, porque somos sus hijitos, llenos de su gran poder. Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo también. Los tres son uno solito, porque son un solo ser. Abba Padre, Abba Padre. Al Cristo resucitado por la voluntad de Dios. Yo tengo un abogado que me defiende, él nunca está ocupado, siempre me atiende, él nunca pierde un caso, todos los ganan. Si a alguno le interesa saber su nombre, Cristo se llama. Si a alguno le interesa saber su nombre, Cristo se llama. Es Él mi Señor, mi Salvador. Él luchó con la carne y la destruyó. Eso lo dice Pablo en Hebreos 2:14. Si lo quieres saber, léelo tú también. Si lo quieres saber, léelo tú también. Cuando brillas más que el sol, los ángeles se te activan, seres de bello fulgor que destellan pura vida. Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo, entraste en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios, vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz, que mi Dios te vino a hablar. Oye, tu querido hermano, ten presente lo que digo. Dios es tu real amigo, no lo dudes, por favor. Él es Dios nuestro Señor, es que yo te vengo a hablar. Está atento, por favor, Dios no es una religión. Cuando brillas más que el sol, tú te vas por la vereda, aquel príncipe Miguel, a ver lo que Dios revela. Cuando brillas más que el sol, ya no crees en el diablo, sino en la revelación que está en las cartas de Pablo. Cuando brillas más que el sol, ya no condenas a nadie, llamándole pecador, haciéndole caso al Padre. Oye, tu querido hermano, te presente lo que digo. Dios es tu real amigo, no lo dudes, por favor. Es de Dios nuestro Señor, es que yo te vengo a hablar. Está atento, por favor, Dios no es una religión. Para reinar en vida, se necesita una poca de gracia. Una poca de gracia y mucha alegría, y arriba para papá. Por ti creeré, por ti creeré. Yo sí soy de la gracia. Y del Señor. Yo sí soy de la gracia. Y del Señor, y del Señor, y del Señor. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Este sábado bendito hay un arre con mucho gozo. Con mi Señor Dios bendito. En el día de reposo empieza a 6 de la tarde del viernes día bonito hasta el sábado a las 6. De este sábado bendito, bendito es el Señor Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Este sábado te invito a disfrutarlo con gozo. No es un día de negocio, es el día de reposo. Por favor no me molestes, que hoy es día de reposo. Mejor vente tú conmigo a disfrutarlo con gozo.
Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Un ayuno Verdadero donde hay mucha comida, con un cariño sincero, porque estoy reinando en vida. Un ayuno verdadero donde hay mucha comida, con un cariño sincero, porque estoy reinando en vida. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Dedícale tiempo a Dios, agradecele siquiera que la vida te la dio, para que en ella anduvieras. Dedícale tiempo a Dios, agradecele siquiera que la vida te la dio, para que en ella anduvieras. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Abba Padre, ¿dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dentro de mi corazón, ¿Dónde está? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿dónde está? ¿Dónde está? En la amada del Señor, para que papá Dios nos quiera Y nos dé mucho regalo. Debo de portarme bien, regalar muchos abrazos, para que papá Dios nos quiera y nos dé mucho regalo. Debo de portarme bien, regalar muchos abrazos. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dentro de mi corazón, ¿dónde está? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la amada del Señor. Abba Padre. Gracias y paz. Por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, príncipe de Dios, los declaro sanos de toda enfermedad. Los declaro prosperados con toda prosperidad. Los presento delante del Señor mi Dios como una virgen pura, santa, limpia, inmaculada. Recibo en el amor de Dios que el Espíritu Santo de Dios que está en cada uno de todos ustedes es una luz que alumbra, una llama flamante que alumbra todas las naciones en amor de su nombre. Por lo cual clamamos, Abba Padre. Gracias Dios por su amor y por su don inefable. Doy gracias al Señor Dios Todopoderoso por su existencia, por su presencia y por su manifestación. Doy gracias a Dios por nuestros padres ancestrales, Abraham, Isaac e Israel, benditos de Dios. Doy gracias a Dios por los profetas originales, por nuestro Señor Cristo bendito en los días de su carne y por los apóstoles, porque entregaron su vida para dar testimonio del único Dios verdadero. Doy gracias a Dios por Noé, por Job y por Daniel, porque Noé nos enseña la humildad, Job nos enseña la integridad y Daniel nos enseña la fe, que es en el amor de Dios Todopoderoso y Eterno. Doy gracias al Dios Todopoderoso por el Espíritu Santo, por el amado apóstol Pablo y por Miguel, que revelan los misterios escondidos de Dios el Padre y de Cristo, en quien está todo el tesoro del pleno conocimiento de la gracia de nuestra salvación, el Evangelio de Dios. Por lo cual clamamos, Abba Padre. Doy gracias a Dios por la salud que le da al enfermo, por la prosperidad que le da al pobre, por la ayuda que le da al desamparado, por la protección que le da a la viuda, al huérfano y al menesteroso. Gracias Dios Todopoderoso y Eterno, por su amor y por su don inefable. Ángeles, con todos ustedes, amadas, los amo. Saludos en todas partes del mundo donde estén.
Se les quiere mucho desde Maracaibo, Venezuela, tierra por Dios amada. Ángeles con todos ustedes. Con el favor de Dios, pronto nos vemos. Gracias y paz.